Osela, con quien vamos a charlar hoy un poco sobre la situación del campo y de la política del país. Muy buenos días, Ricardo. Me decías fuera del aire, sos vicepresidente segundo de Cartés, ¿no? De la Confederación Rural de la Tercera Zona. Sí, buen día, Luciano, ¿cómo estás? Efectivamente, hemos vuelto a esa posición. Buenísimo. La idea contigo era hoy poder charlar y conversar acerca de la situación o cómo es la mirada hoy de los sectores rurales, de la dirigencia agraria, en torno a un modelo económico que, bueno, va atravesando sus tormentas y ustedes son uno de los sectores productivos más importantes del país, ¿no? Bueno, eso es lo que siempre decimos. Confiamos en no ser el sector que siempre tenga que aportar, es decir, hay que equilibrar un poco las cosas y en ese sentido, en alguna época quizás hemos pecado de soberbia y es un tema que está bien que cambie. Bien, ¿cómo es la mirada hoy de la política, ¿no? En general, ¿se encuentran esperanzados en que la política brinde soluciones o forman parte de ese enojo social general que hay de la gente más allá del partido que están un poco cansados de la política o que la ven a la política como campaña solamente? Mira, yo tengo unos cuantos años, así que y he vivido muchas cosas. Entonces, por ahí lo que a mí me pase no es representativo a mí en lo personal. La gente sí se cansa, pero sigue remando, digamos. El productor en general sigue remando, se cansa, reniega. Te lo voy a usar la palabra putea, digamos, pero sigue remando. Eh, con este y con todos los gobiernos. Lamentablemente, hay gente que después de 40 y pico de años empieza a pensar o considera que hay cosas de la democracia que no son, que no hay que valorarlas. Yo opino totalmente lo contrario. Yo creo Vos, que la democracia es lo único claro, que te puede, en el único lugar donde vos podés decir lo que quieras, cuando quieras, como quieras, Ujú. y en esa libertad es donde se pueden ver las realidades, ¿no? Vos sos productor y tu familia, en realidad tu viejo empezó esto o tu abuelo me habías comentado con el laburo en el campo. Claro, mi bisabuelo Tu bisabuelo. viene de Argentina por una de las líneas de mi familia, pero Sí, digamos sí. la que nosotros consideramos la que nos deja la impronta es mi bisabuelo en 1898 Ujú. y mi bisabuela y sus primeros 4 hijos. Claro. Mi abuelo ya nació en Argentina en 1903. Eh, y bueno, ellos llegan a Arias y se van viniendo para el lado de Río Cuarto, pero en algún momento estuvieron por Marco Juárez, ahí también uno de los hijos que venía de Italia falleció. Y se van buscando oportunidades más hacia el oeste. Y aquí cuando llegan a esta zona, eh, bueno, ahí consiguen comprar una fracción de tierra y bueno, y su familia, que en ese momento eran mi bisabuelo Giuseppe, Lucía, su esposa y sus 7 hijos vivos en ese momento, se establecen en una casa acá a 2 kilómetros de donde vivo yo. Ajá. Y La casa acá donde vivo yo la empezó a construir mi abuelo, más o menos en 1940, cuando mi viejo tenía 10 años. Ellos habían estado, pues se iban de aparceros a otro campo, es decir, de mediero, de aparceros, de inquilinos sería más un poco la forma más, de inquilinos a porcentaje. Y bueno, ahí se hacían alguna diferencia que le permitían
en este caso a mi abuelo, hacer la base de una casa que bueno, es donde vivo yo ahora. ¿Cómo se vive en una familia, bueno, de inmigrantes donde ya tienen esta tradición arraigada del campo? Porque imagino que no llegaron en la mayor de las abundancias y que trabajar el campo en esa zona que no era lo que es hoy, ¿no? En términos productivos, debe haber sido difícil, me imagino. Mira, qué lindo que me haga la pregunta esta, porque me da la oportunidad de contar algunas historias familiares así que normalmente no se cuentan. Mi abuela decía, le explicaba a mi madre que cuando se iban hacia los campos que no eran propios, no plantaban árboles. Por eso eran pampas así, con ranchitos que a los 5 años tenían que estar en condiciones de llevarse lo más que pudieran. Y entonces en esa cultura de bueno, de estar en un lugar y después al poco tiempo, a 5 años, irse, era un entramado social más inestable, ¿no? De todas formas, como tampoco había muchas otras opciones, los vecinos se conocían, se respetaban, se cuidaban, se acompañaban, se visitaban, y estaban los boliches, los almacenes, en realidad también había escuelas, o en realidad iba una maestra o un maestro a dar clase a los chicos de la zona. Y así funcionaba, ¿no? Y cuando alguien ya establecía una aguada, digamos, pues tenés que pensar que se hacía, por ejemplo, cuando vinieron aquí a este lugar, que formaba parte del campo que había comprado mi bisabuelo, bueno, tener un molino significaba tener agua para los caballos con los que se iban a labrar, a trabajar la tierra, y tener un techo que la casa originalmente, por como yo la conocí, era una cocina, una despensa, 2 piezas y una galería. Y después, bueno, se fueron agregando otras cosas y, bueno, se fueron modificando, pero era así. Claro. Y la vida era mucho trabajo y vivir ahorrando, un principio de inmigrante, ¿no? Claro. El principio de la vida de inmigrante, bueno, no era austeridad, a veces era una vida complicada. Si el año venía malo, es decir, si la cosecha había sido mala, que sucedía, eran muchos años, mucho tiempo de esfuerzo. Mi viejo me sabía contar que él agarraba a los caballos el lunes, acá los cuadros, lotes, eran de 18 hectáreas en este campo. Entonces se agarraba el lote el lunes a primera hora. ¿Y cuál era primera hora? Y a las 5 de la mañana agarraba los caballos, a las 6 clavaba la reja y empezabas, y el sábado a la tardecita, a la oración, a la entrada del sol, lo terminaba. Cambiaba de caballo, es decir, se venía para la casa a las 11, soltaba los caballos, comía, media horita de siesta y arrancar de nuevo con otra muda de caballos, de 8 caballos, a darle, y así hasta el sábado a la oración. Bueno, después los lotes los hacíamos en 8 horas, ¿no? Claro. Con otros equipos, por supuesto. Pero bueno, es la evolución, funciona así. Hoy la cantidad de gente que vive en el campo es muchísimo menos. Y bueno, es así. ¿Cómo ves hoy la situación, ¿no? Desde esto que vos contás, estás planteando, bueno, que hoy vive mucha menos gente del campo. ¿Ves que hay alguna posibilidad hoy de reformular este sector agropecuario? ¿Cómo darle impulso para que tenga impacto en las comunidades, ¿no? En pueblos como en el que vivo, la gente mantiene, y en parte es cierto, ¿no? Que el campo es uno de los grandes motores de la economía de estas localidades del interior del país. ¿Vos cómo ves hoy la situación esta? ¿Se puede
desarrollar a través de inversiones? ¿Es posible discutir un modelo productivo distinto que le siga generando ganancias al sector rural? ¿O a dónde encontrás hoy algún tipo de reencuentro entre la sociedad de los pueblos, la sociedad más urbana con el campo? Mira, yo creo que donde vos vas a encontrar desarrollo es donde hay gente. Uh-huh. Entonces, para que haya gente, tiene que haber vacas, cerdo, pollo. Es decir, tiene que haber una actividad que todos los días requiera de gente. Uh-huh. Entonces, en la agricultura lisa y llana como funciona ahora, y funciona porque es la única forma, o es la forma más competitiva de funcionar, no hace falta gente en los campos. Yo, cuando iba a la escuela acá en la primaria, éramos 25, 26, 27 alumnos en los 7 grados. Claro. Y la escuela ahora está cerrada porque no hay niños. Y hay una diferencia enorme cuando en los campos vive gente y cuando no vive, y una infinita diferencia cuando el que vive en el campo es el propietario. Pero es abismal la diferencia. Es terriblemente notable cuando vos ves, porque, no sé, ves una planta, ves una mejora acá, ves una acomodada de la tranquera, ves los galpones acomodados, y cuando el productor, el propietario no vive en el campo, y hay gente, que no es en todos los casos, ves un poco más descuidada la cosa, es decir, con menos inversión. Uh-huh. Y cuando no hay nadie, ves que avanza la ruina y es tan lamentable, tan triste, especialmente campos que uno ha conocido, donde ha ido de visita o a visitar a algún familiar, a algún primo, que se transforman rápidamente en taperas, se le roban las puertas, se le roban la mesada. Bueno, es muy triste. La forma para mí, para volver a recuperar esa presencia de gente en el campo, es que sea negocio la ganadería, la producción de carne, las producciones más intensivas. Uh-huh. Eso es lo que creo yo que es lo más importante. Muy interesante esto que vos marcás sobre esto del final. ¿Cómo ves el tema? Hay siempre un debate en relación a la carne, si se debe exportar la totalidad, si se debe exportar, no se debe exportar, los cortes que se dicen que se consumen acá en relación a otros cortes. ¿Cómo ves hoy la situación en este sector, ¿no? En el sector cárnico? ¿Y tenés alguna, o crees que en algún momento puede reflotar este sector, o está medio condenado por la competencia que hay a nivel internacional, el tema de la carne? Mira, yo creo que tenemos que tenemos primero que producir mucho. Uh-huh. Produciendo mucho, empiezan a haber derrames. Yo creo que la carne, de hecho, lo que se llama la integración de la carne, de la exportación de carne, depende del tipo de animal, podés exportar, voy a hablar de vacuno, pero también va para el pollo, ¿eh? Por ejemplo, en el pollo hay piezas que tienen un determinado mercado. La pata del pollo de los dedos tiene un mercado en China, y nosotros acá no lo consumimos eso. Sí. Habitualmente, ¿cierto? Es decir, acá va a una industria secundaria como es la producción de alimentos para mascotas. Uh-huh. Lo mismo pasa con el vacuno. El vacuno, la faena a la unidad, al individuo, digamos, puede decir la vaca, el novillo, y lo faena todo, no faena una parte. Entonces vos tenés que buscar la forma de colocarlo todo, ¿cierto? Entonces, en una industria desarrollada esto lo logras, y siempre tenés que lograr el mayor precio del conjunto, de forma tal que te dé, si sos industria y exportador,
te dé la posibilidad de pagar mejor o quedarte con la diferencia de lo que tenés en el mercado. En la medida en que haya estabilidad normativa y se abran mercados, vamos a tener novillos más pesados. Entonces, de la cantidad de terneros que se producen en la Argentina, mayor cantidad va a ir a exportación. Y bueno, entonces mayor cantidad se van a generar más kilos, digamos, por cada unidad, y esas unidades se van a exportar a distintos precios, a los precios que den cada uno de los mercados. Y en la Argentina va a seguir quedando y habiendo mucho y bueno también, porque la ganadería argentina es fantástica, es en calidad la mejor del mundo. Es muy interesante esto. Todos los años se suele decir que disminuye la cantidad de carne que se compra. Bueno, yo hablo desde el lugar del ciudadano común, ¿no? Que va y compra en la carnicería, y cuando uno ve el precio de la carne en relación a otro tipo de productos, sobre todo en la economía de los últimos 10 años, ¿no? La carne es un alimento que sigue siendo competitivo en relación a otros para aquel que más o menos puede realizar compras, ¿no? Porque cuando uno ve el valor a lo mejor de un kilo de carne para comer en la casa, y en relación a, no sé, comer afuera o pedirte comida chatarra, ultraprocesada, la verdad que sigue conviniendo. ¿Por qué crees que se cae ese consumo de carne, ¿no? Por ahí la explicación más común suele darse en que, bueno, el dinero no alcanza, pero cuando uno ve la economía doméstica, por ahí es como una decisión, o uno está equivocado ahí. No, yo creo que es lo que vos decís, ¿no? Claro. En realidad no es que la carne esté cara, que la gente no tiene plata. Sí, O la plata que tiene la gasta en cosas que antes no las gastaba, digamos. claro. Hay como más Entonces, oferta de bienes, ¿no? Que la gente la claro, gasta. hay otra canasta de necesidades, ¿viste? Claro. Eh, pero indudablemente la carne es un buen negocio. A veces no te alcanza la plata, pero en términos de alimento es muy buena, digamos, Claro. y es competitiva. Y cuando vos vas a los procesados, ni hablar, ¿no? Porque si vos comparás el kilo de hamburguesa con el kilo de lomo, Sí, sí. el kilo de hamburguesa, digamos, industrializada, y el kilo de lomo en la carnicería, y están ahí palo y palo. Claro, sí, sí. Entonces, Y es un alimento de muchísima peor calidad, pues no se puede y comparar un claro, lomo. tiene agregado de grasas, y se hace con los cortes cortes para industria, digamos, que no es que sean malos, sino que, bueno, y cada vez que le agregas una cosa al circuito, lo mismo que cuando compras la milanesa y cuando las haces, ¿no? Sí, En algún lado está la magia de que la milanesa resulta barata. Y casualmente o normalmente está en la cantidad de pan. Eh, bueno, yo lo veo así, ¿no? Creo sí, que no sí, estoy equivocado. sí. La carne sigue siendo una producción, un alimento central en la dieta. A veces no siempre estamos hablando de vacuna, estamos hablando también, se han ido incorporando la carne de pollo, la carne de cerdo, Sí. mucho en los últimos 20 y en los últimos 30 y en los últimos 20 años, y quizá en los últimos 5 el cambio notable, digamos. Hoy en cualquier parrilla te encontrás con algún corte de cerdo, que son muy buenos, porque, bueno, Sí, sí. ha evolucionado la producción también, está estandarizada. Bueno, la carne de cerdo nunca, no vas a encontrar ni un pedazo de carne de cerdo que sea duro, que sea de mala calidad, porque bueno, también está el destino de industria para el animal reproductor grande, digamos, para la cerda o para el padrillo. Hay otro destino que es la industria. Entonces vos en la carne ancho, en la carne que está colgada en la carnicería, encontrás un estándar de un animal
de 105 kilos, 5 kilos más, 5 kilos menos, con una cantidad de días faenado, una cantidad de días y es muy estable, ¿no? Claro. Te hago una pregunta. Bueno, acá estamos cerca de la localidad de Alcorta, ¿no? Donde fue el famoso grito de Alcorta. Y siempre fueron por ahí campos más pequeños, pero con otro tipo de producción. Por lo menos es la historia de lo que marca con relación a la zona donde vos estás. ¿Cómo se piensa hoy el campo argentino? Bueno, vos como uno de los dirigentes ahí de Cartés, ¿existe el campo como unidad o hay muchos campos en esto que denominamos el campo en la actualidad en la Argentina? No, la variabilidad es gigante, ¿no? Claro. Porque también se ha producido, se ha producido por la cantidad de generaciones que se van acumulando y los campos no crecen al ritmo que crecen las familias. Entonces, es más, los campos se mantienen estables cuando se mantienen, llega un momento en que se venden. ¿Por qué? Pues son tanto los herederos, tan difícil ponerlos de acuerdo, etcétera, etcétera, las hijuelas que terminan transformándose o en sucesiones indivisas o bueno, se va generando una transformación. Yo no soy un gran conocedor de Alcorta, apenas sí he pasado por ahí, pero las colonias, ese proceso que se dio allá a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que fue el proceso de colonización que empezó en Santa Fe, sí, y fue derramando para el lado nuestro, lo que llamamos las colonias. Son establecimientos de un tamaño relativamente pequeño, que estaba una familia ahí, bueno, y lo producía, bueno, este proceso del inmigrante productor. Después esto fue evolucionando en las zonas donde había colonias y las estancias también, algunas se dividieron, muchas se dividieron, pero no se dividieron al ritmo, al nivel de colonias, sino que es un campo de 5 o 6 mil hectáreas, se transformó en varios campos de 400, 500, alguna todavía subsisten con 2 o 3 mil hectáreas, pero ya los manejan sociedades de familia y no con el modelo, digamos, productivo histórico de un productor, digamos, de un empresario o un productor que la maneja. Y en la generalidad de los casos se alquila a hacer agricultura. Y cuando se hace eso, desaparece el tejido social del que hablamos, porque en el campo donde había, en la estancia o en el campo donde había, desde, qué sé yo, desde el quintero hasta, en las estancias que había el carnicero, había la gente de a caballo, las cuadras o las habitaciones para los personal soltero, cocinero. Lo menciono porque yo soy vecino acá de campos de esas características y bueno, en esos campos en general se alquilan y donde había 20 empleados hay 3, claro, o 1. Acá yo tengo uno acá al lado, un campo acá al lado que tenía encargado, tenía personal, tenía puesteros, tenía tractoristas, etcétera, etcétera, y ahora hay un casero porque el campo se alquila y se hace nada más que agricultura, muy bien, muy eficiente, pero para transformar la agricultura en una ganadería eficiente hace falta una inversión importante, hace falta plata y dedicación y hace falta artistas de producir, ¿no? Así es. Bueno, se suele decir que Estados Unidos, o al menos lo he escuchado en varias oportunidades, tiene una mirada desde el Estado hacia el desarrollo del campo. Vos hablabas recién de una inversión importante para el sector ganadero. ¿Esto
es un tema que se puede discutir con la política, con esta política con la que hoy nos encontramos en la foto actual, ¿no? ¿O es algo que lo ves muy, muy difícil de discutir y, bueno, sentarse realmente a hablar? Porque a veces como que la discusión pasa por retenciones sí, retenciones no, y no lo digo por la dirigencia agraria, sino también por los medios, que de alguna forma informamos ese recorte. ¿Es posible discutir una estrategia sobre el campo argentino o con el campo argentino hoy para el desarrollo de nuestro país? Mira, es complicado ese debate porque el mapa de poder en este gobierno, en el anterior, incluso en el anterior de Macri, o sea, yo sí tengo amistad con Ricardo Bullaire, que amistad, es decir, no tengo una amistad íntima, tenemos una amistad de conocernos y de respetarnos y de apreciarnos. Yo era presidente de Cartes en aquella época, él era presidente de Chafor, de Chaco Formosa, y teníamos un trato y tenemos un trato, pero cuando vos analizás el mapa de poder, el poder, a pesar de que exista un ministerio, que en su momento existió un ministerio de Agricultura, el mapa de poder pasa por otro lado. Y en la medida en que no esté claro que es negocio el desarrollo, entonces no está la posibilidad de discutir con los gobiernos el desarrollo de un proceso de acumulación, de generación de carne, para generar carne, para generar trabajo, para generar valor agregado, más allá de la palabra hermosa de valor agregado, claro, para hablar de lo que es la realidad del valor agregado. Entonces, en el mapa, a nivel, digamos, nacional, que es donde se definen estas políticas, ¿no? Uh-huh. A nivel provincial vos lo podés hablar porque tenés estructuras más parecidas, y por ejemplo Córdoba, seguramente Santa Fe también. Córdoba, no, seguramente Santa Fe también. Sí. Es decir, el norte y el sur de Santa Fe son terriblemente distintos, y en Córdoba también tenés distintas regiones con realidades productivas absolutamente distintas. En las provincias podés hablar porque, bueno, el ministro de Agricultura o de Producción conoce, hay gente que está en las áreas, pero las políticas nacionales en lo que es este tipo de desarrollo se definen a nivel nacional. Y mientras los gobiernos nacionales estén ocupados de las monedas, no se van a ocupar de los billetes, digamos. Mientras estén ahí gadeando atrás de un mango, bueno, eso no, porque acá hay que impulsar, y para impulsar hay que ser claro, hay que invertir en ganadería. Y yo no lo veo, digamos, como muy factible, pero bueno, si la Argentina se ordenara y se organizara, sería bastante bueno. Habría que empezar de nuevo por la generación de la gente que va a estar en los campos, con lo cual vendrían formoseños, chaqueños y correntinos, que son todavía, o gente del norte de Santa Fe, que son los que saben trabajar la ganadería, saben de ganadería verdaderamente, ¿no? Así es. Es notable cómo ha desaparecido, o los camberos mismos, cómo ha desaparecido esa capa social de gente que ha trabajado y lo hacía con entusiasmo y con convicción, con conocimiento, con sabiduría. Bueno, es todo un proceso, no va a ser tan sencillo. Yo creo que si la ganadería es negocio, va a volver a ser. Si la ganadería es negocio, va a volver a ver. Lo que pasa es que hay que poderla ver con un horizonte de mediano a largo plazo. No pueden ser cuestiones esporádicas, circunstanciales, momentáneas, donde, bueno, vamos para allá y vamos y llegamos a la esquina y nos volvemos porque nos acordamos que no tenemos zapatillas, ¿viste? Cosa. Sí, es muy complicado. Mientras te escucho hablar de mediano y largo plazo, cosa tan poco probable, por lo menos desde hace unos años esta parte en la Argentina, ¿no? Parece que siempre vamos detrás de la coneja, como se dice. Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo tu tiempo y la buena predisposición para
para la entrevista. Ha sido una charla muy interesante y bueno, en otra oportunidad, si tenés también tiempo, sos bienvenido a opinar acá en nuestro programa, ¿eh? Muchísimas gracias, Luciano. La verdad que un gusto grande charlar contigo. Hace tantos años que nos conocemos, hace como más de 30, tranquilamente. Sí. Y nunca habíamos tenido charlas así. Es decir, siempre ha sido más debate. Más debate. La verdad que Sí. siempre pensé que iba a ser un tipo con el que no me iba a ser fácil tener una conversación, y veo que otra vez más en mi vida me he equivocado. Y me alegro de haberme equivocado. Bueno, un abrazo muy grande, ¿eh? Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Chao. Gracias. Bueno, estábamos con el señor Ricardo Osela. Ha tenido una vida, ha participado en múltiples espacios. Ricardo ha formado parte en su momento del sindicato de docentes universitarios. Creo que también ha pasado en algún momento por algún centro de estudiantes o la federación. Y bueno, es esto, ¿no? Lo que él decía al final, que lo remarcaba. El periodismo es esto también, ¿no? Poder hablar y escuchar, porque, a ver, desde el prejuicio uno a veces dice, no, estos tipos piensan de esta forma, de otra forma. Fíjense qué interesante lo que trajo respecto al tema de la carne, ¿no? Uno de los temas fundamentales, pero que él no lo llevó hasta ahí, pero yo lo agrego. El tema de la carne es fundamental. Y entonces ahí empieza a haber algunas preguntas hacia el Estado y hacia el modelo educativo. ¿Qué tenemos que enseñarle a la gente, no? Le tenemos que enseñar a